Vamos a iniciar la arquitectura bizantina. Como siempre vamos a ver los conceptos básicos que definen esta arquitectura y con esto estamos dando inicio también a la unidad temática número 4, que es arquitectura medieval pero en Oriente. Hasta el momento habíamos visto la unidad temática 3 que abarcaba el periodo medieval en Occidente. Entonces hay que tener en cuenta que lo que vamos a ver se da de manera paralela con lo que hemos visto nosotros en la unidad 3, es decir, el desarrollo del paleocristiano, el románico y el gótico. Antes de entrar de lleno en la arquitectura bizantina, vamos a ver algunos antecedentes que nos van a explicar un poco cuáles son los inicios de esta arquitectura. Como siempre, nuestro punto de partida va a ser el Imperio Romano. Y vamos a repasar un poco lo que hemos visto también cuando dimos la clase de paleocristiano. Vamos a ver el periodo de transición desde el Imperio Romano al cristianismo primitivo. Esta es la configuración del esplendor del Imperio Romano del cual surgen todas estas culturas de las que estamos hablando. Esto es para alrededor del siglo I después de Cristo y pueden ver ustedes cómo es la extensión máxima que alcanza el Imperio Romano sobre el Mediterráneo. Esto también lo hemos visto en la clase de paleocristiano y nos sirve siempre de base para entender los antecedentes. La decadencia del Imperio Romano se da, entre otras razones, una muy importante son las invasiones bárbaras. Y estas son las distintas invasiones en el territorio europeo para los años 100 al 500 después de Cristo. Las invasiones bárbaras van configurando un mapa que se va alterando, digamos, en las relaciones sobre el Mediterráneo y que hace que el Imperio Romano de Occidente se vaya mixturando con las tribus que van llegando hacia el sur, formando la Galia, la Hispania, la Italia, la zona del Illyrium y la zona finalmente que va a ser la elegida, digamos, para el traslado de la capital del Imperio Romano, que es Constantinopla. Y por supuesto va a ser el centro del Imperio Romano de Oriente. Por otra parte, va a quedar un foco bárbaro germano en la zona del norte que todavía va a ser menos asimilado hasta este momento. Estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Para el siglo IV entonces Constantino en su nueva ciudad intenta hacer un paralelo a lo que sucedía con la Roma occidental. Entonces intenta darle continuidad al imperio y continuidad también a la importancia y la jerarquía de los edificios dentro de la ciudad de Constantinopla. Los lugares elegidos, habíamos dicho que en general de todo el imperio eran los monumentos cristianos que marcaban acontecimientos terrenos de la vida de Cristo, los apóstoles y los mártires. Recuerdan ustedes que había tanto lugares sagrados hacia Oriente como hacia Occidente. Algunos estaban en la zona de Jerusalén, por ejemplo, mientras otros estaban en la propia Roma, ya que los mártires también habían sido martirizados en los alrededores de Roma. Entonces esos eran los lugares elegidos para las primeras iglesias constantinianas, que eran las que nosotros vimos durante el paleocristiano. La forma, habíamos dicho también en esa ocasión, no había sido prescrita por la fe, es decir, nadie, ni la doctrina, ni el uso y costumbre decía de cómo debía ser la forma de esas primitivas iglesias. Por lo tanto, esto dio lugar a la innovación a partir de dos tipos constructivos, que son las basílicas, que eran edificios romanos anteriores que se conocían en la época, y que, como habíamos visto, formaban parte en general de los foros romanos y que daban una planta longitudinal. Por otra parte, otro edificio también importante en el imperio, sobre todo en la última etapa del Imperio Romano de Occidente, fueron los mausoleos y las termas, donde había un sector, el Caldarium, que era la zona circular y la zona más importante de todo el complejo. En general eran espacios centralizados. Por eso decimos acá que eran partes de termas o tumbas, en general circulares o octogonales, cubiertas con cúpulas o cabriadas de madera o de forma cónica.
Estas dos son las tipologías de forma que podrían adoptarse, digamos, en el caso de las iglesias primitivas. Esto lo habíamos visto ya en el Paleocristiano. Repasando también algo que hemos visto durante la clase del Paleocristiano, pero para rememorar lo importante que fue Roma, en incluso la configuración de las primeras tipologías de iglesia, vamos a ver los antecedentes de los edificios paleocristianos en la Roma imperial. Había tanto espacios longitudinales que devenían de justamente la basílica romana, que era un espacio en realidad para administrar justicia, y que tenemos acá algunos ejemplos y nos daban por resultado, digamos, las nuevas iglesias cristianas, pero con un desarrollo longitudinal, como los edificios centralizados, como habíamos dicho, muchos de ellos eran mausoleos o templos, como el de Minerva Médica, o, por ejemplo, la zona del Caldarium de las termas. ¿Sí? Esto daba por resultado esta configuración centralizada de las iglesias cristianas primitivas. Pero siempre, fíjense cómo todos los ejemplos cristianos abrevan en este pasado común que es el pasado romano. Habíamos dicho también en la clase de Paleocristiano que entonces, a partir de estos antecedentes romanos, las fórmulas tipológicas de las iglesias constantinianas podían ser las de multitudes, donde se privilegiaba el recorrido longitudinal y por lo tanto una planta longilínea, y la de circunstancias, donde se privilegiaba un acontecimiento particular que podía ser el martirio de un santo o su tumba, y se envolvía este espacio, lo que daba una configuración espacial centralizada. A esto se llamó fórmula tipológica de circunstancia. Volvamos a este gran acontecimiento que fue la división del Imperio Romano. La división del Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, que se inicia con Constantino, fue consolidada de luego por otro emperador, Teodosio I, ya en el 376, quien lo reparte entre sus dos hijos. Arcadio fue designado emperador de Oriente y Honorio de Occidente. De esta manera se inician, digamos, dos dinastías, tanto en Oriente como en Occidente, por lo cual podemos saber de que en Occidente también hay una sucesión de gobernantes que van haciendo que este imperio de Occidente que permanezca, digamos, y no desaparezca del todo. Por supuesto que siempre el imperio, en esta época, el Imperio Romano de Oriente va a ser el más fuerte, el más pujante y el que tiene las mejores obras arquitectónicas también. Como dice aquí, las dinastías en Occidente se continuaron alternativamente con capital en Milán, en Roma y también en Ravenna, hasta que finalmente Rómulo Augusto en el 476 depone el gobierno y por lo tanto termina o finaliza el Imperio Romano de Occidente. Aquí podemos ver comparativamente la división de Occidente y de Oriente del Imperio Romano, que se da hacia el 376, o sea, luego de la fundación de Constantinopla, se cristaliza realmente la división de los dos imperios, pero fíjense el corto tiempo que tiene en relación el Imperio Romano de Occidente, ya que finaliza, como decíamos, con Rómulo Augusto en el 476. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora, tiene una larga vida y finaliza recién hacia 1453, cuando Constantinopla cae en poder de los turcos. Tenemos aquí una breve cronología del Imperio Bizantino. Estrictamente hablando, el Imperio Romano de Oriente comienza con la consolidación de la separación de los dos imperios y como habíamos visto antes con Teodosio durante el 395. El que consolida el Imperio Romano de Oriente como el sueño de Constantino, que era darle continuidad al Imperio Romano de Occidente y tener el esplendor de Roma en la ciudad de Constantinopla, es Justiniano. A esta etapa de su gobierno
se lo conoce como Primera Edad de Oro, que va del siglo VI al IX, ya que él intenta la restauración del Imperio Romano. Por otra parte, también se conoce a esta época como cesaropapismo, en el sentido de que el César, es decir, el emperador, empezaba a adquirir muchas de las del poder que tenía el Papa y la Iglesia, es decir, que aunaba en su persona tanto el poder político como el poder eclesiástico. Y esto también, por supuesto, que inició una serie de conflictos. Por otra parte, tenemos durante el siglo VIII al IX la crisis iconoclasta. Iconoclasta es el período en el que los íconos o las representaciones en imágenes quedan prohibidas. La ortodoxia cristiana, que es el devenir que tiene la religión cristiana en Oriente, entendía que para demarcarse de los paganos y de los bárbaros debían tener una costumbre muy diferente en cuanto al modo en que se expresaban sus creencias. Y como los paganos en general adoraban dioses mitológicos o animales que tenían una forma y una representación específica, esta adoración de los ídolos se veía asimilada a lo pagano, a lo bárbaro. Por tanto, para demarcarse de los paganos es que el cristianismo en este momento entiende de que no se debe adorar, y por lo tanto queda totalmente prohibido, a ningún tipo de ícono o de imagen. Durante la segunda mitad del siglo IX e inicios del siglo XIII es lo que se conoce como Segunda Edad de Oro, donde justamente se da lo contrario, se restablece el culto de las imágenes, se expande el Imperio Romano de Oriente hacia la cuenca del Danubio, o sea, estamos hablando ya hacia el norte, se evangelizan los pueblos eslavos, o sea, el Imperio Romano de Oriente se extiende, y se da la ruptura de la cristiandad con la Iglesia ortodoxa. En definitiva es lo que estábamos diciendo, que en general los ortodoxos dentro de la misma religión cristiana empiezan a tener una posición diferente al del resto de los cristianos y finalmente se consolida esta ruptura que se le llama cisma religioso para el 1054, es decir, para el siglo XI. Y aparece allí lo que conocemos hoy como Iglesia Ortodoxa Cristiana. Para el siglo XIII y siglo XV, noten ustedes que estamos hablando siempre de épocas que tienen su paralelo perfectamente en Occidente, que es lo que hemos visto cuando veíamos arquitectura paleocristiana, románica y gótica. Entonces, para el siglo XIII al XV es la etapa de decadencia del Imperio Romano de Oriente y de desintegración territorial, debido a multitud de factores, entre ellos a presiones militares externas, a la aparición de las cruzadas, la invasión de los normandos, es decir, las tribus del norte, y de los turcos. Finalmente, los turcos, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería el imperio musulmán, toman Constantinopla y le hacen caer el imperio romano de Oriente, y con esto termina el imperio bizantino en 1453. Situémonos entonces en el Imperio Bizantino, o sea, en la época básicamente de esplendor de la primera edad de oro de Bizancio, que es la época de Justiniano, y así como veíamos que durante la época de Constantino existía una fórmula paleocristiana, ¿no es cierto?, en la arquitectura paleocristiana, también para la época de Justiniano va a aparecer lo que llamamos nosotros fórmula bizantina en el Imperio Romano de Oriente, hablando estrictamente de arquitectura. Sintéticamente, lo que sucede es que existe una fusión de la arquitectura de multitudes, que llamábamos de multitudes o longitudinal en el paleocristiano, y de circunstancias o fórmula centralizada que veíamos en la arquitectura paleocristiana. Hay varias razones por las que se da esta mixtura o esta fusión. Entre ellas aparece la idea del cesaropapismo. Esto es, de que el emperador tenía funciones tanto políticas como religiosas, y por lo tanto competían estas dos funciones, la del emperador y gobernador de lo civil, digamos, y por otro lado la del papa
o el gobierno eclesiástico. De algún modo, esta fórmula centralizada, pero con ábside, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. Estas son a la izquierda vamos a ver una serie de plantas, ahora les voy a explicar bien cuáles son, una serie de plantas de iglesias bizantinas, desde la primitiva, que es una iglesia constantiniana, en realidad es un mausoleo de Constantino, es decir, donde van a reposar sus restos, y que le da origen a todas estas tipologías. Y la última que hemos visto acá, y por eso la señalé con amarillo, es la de San Marcos en Venecia. En el medio están probablemente las que están en blanco, las mejores iglesias, o por lo menos las que representan mejor a la fórmula bizantina, que es esta mixtura entre la iglesia centralizada y la iglesia con ábside. En el esquema de la derecha ustedes pueden ver que aparece un centro de atención en el medio, que es lo que le da el estar debajo de la cúpula, ¿no es cierto?, en la fórmula centralizada, pero al mismo tiempo también hay una direccional muy importante hacia el altar, hacia el ábside. Esto hacía que de alguna manera se pudiera responder tanto al hecho de que era importante el papa, el obispo o la autoridad eclesiástica, la que se situaba en la zona del altar, ¿no es cierto?, cerca del ábside, y era también importante la figura del emperador, que normalmente se ubicaba debajo de la cúpula con todo su séquito. Entonces, esta fórmula tenía que ver también con este interés de aunar estas dos fuerzas en oposición, que era la fuerza del papa y la fuerza del emperador. Decía que les iba a mostrar estas tipologías porque en esta serie que vemos podemos iniciarla con esta que está en amarillo hacia la izquierda, que es la iglesia de los Santos Apóstoles o Basílica de los Santos Apóstoles, que tiene una planta muy simple de 5 cúpulas y de una cruz griega. Esto se hizo, como les decía, para la tumba de Constantino, y era una fórmula que se empezó a repetir por un lado, pero también a transformar con el tiempo a partir de la idea de Justiniano de que se amalgamara la noción de iglesia longitudinal con la de la iglesia centralizada. Entonces, por ejemplo, tenemos, siguiendo esta secuencia, la iglesia de San Sergio y San Baco, también en Estambul, hacia la derecha, luego la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, o sea, también Estambul y Constantinopla son la misma ciudad, ¿no es cierto? Constantinopla es en la época bizantina, Estambul es hoy con el nombre actual. Luego, siguiendo hacia abajo, tenemos la de San Vital. San Vital en realidad está en el viejo Imperio Romano de Occidente, porque está en Ravenna, que era una de las últimas capitales que había quedado el Imperio Romano de Occidente, pero sigue repitiendo esta fórmula bizantina. Siguiendo, tenemos a la iglesia de Santa Irene, que también está en Constantinopla, y que es más semejante probablemente a la iglesia de San Sergio y San Baco y a la iglesia de Santa Sofía, ¿no es cierto? Todas en Constantinopla, que tienen una caja cúbica muy importante, cosa que no podemos ver, por ejemplo, en San Vital. Y para finalizar, tenemos una iglesia que ya es bastante tardía y que va a estar nuevamente en Italia, en Venecia, que tiene un influjo por ubicación y por ubicación estratégica y demás, tiene un influjo muy importante de Bizancio, y que pretende repetir el partido o la fórmula que tiene el mausoleo de Constantino, o sea, la primitiva iglesia de los Santos Apóstoles, ¿no? La cruz latina y las 5 cúpulas en su cubierta. Esto es simplemente para comprender lo que significa el cesaropapismo. Voy a leer con ustedes. Las tesis de las 2 espadas, el poder terrenal y el religioso, encarnados por el emperador y el papa respectivamente, gobernó la teoría política medieval durante mucho tiempo. Este ideario político hacía depositario al emperador de Oriente de 2 herencias simbólicas. Por un lado estaba la idea imperial de la sucesión de los grandes emperadores romanos, y por otro la idea de la ortodoxia cristiana, con el emperador como guardián de la fe verdadera.
no solo frente a las abundantes herejías que se habían producido en el seno del cristianismo, sino también ante el recalcitrante paganismo. El mito político del dominio simbólico sobre las dos esferas del poder comenzaba entonces. Justiniano fue de los que pudo prevalecer en ambas. Pocos más tendrían éxito. Aquí lo que podemos ver es que en realidad la creencia que va a imperar durante el Imperio Romano de Oriente, empezando con Justiniano y probablemente quedándonos en el ejemplo de Justiniano, ya que después fue casi imposible, era aunar estas dos esferas, que el emperador y el papa fuesen la misma persona. ¿Sí? Lo que antes era una puja de poderes termina centrándose finalmente en Justiniano. Aquí entonces un poco más claro el esquema que veíamos hoy, donde vemos que en la arquitectura bizantina se amalgaman estas dos fórmulas, la centralizada y la longitudinal. Y también vemos cómo esto servía en un primer tiempo para que los dos poderes tuviesen relevancia en la iglesia bizantina. El papa o el poder eclesiástico en la zona del ábside, en la zona del altar, y el emperador debajo de la cúpula en la nave central. Una de las cuestiones muy importantes a ver en las fórmulas arquitectónicas bizantinas es la idea del espacio dilatado o dilatación espacial. Esto se da por muchos recursos arquitectónicos, entre ellos el hecho de que la cúpula central, si bien era la más alta, se derramaba, por decirlo así, en otros espacios también cupulados o de media esfera hacia los laterales. Los laterales que significaba hacia la zona externa alrededor de esa cúpula central. Y también iba decreciendo en altura, como vemos en el corte que está en la parte superior. Entonces era una suerte de cascada de cúpulas que hacía que el espacio de ser centralizado terminara diluyéndose y dilatándose hacia afuera. Eso en el sentido del corte. Por otro lado, en planta también vemos que, por supuesto, esta proyección de la cúpula centralizada también tiene la proyección de las media cúpulas que van hacia los laterales, en un sentido. Y luego también en las otras cúpulas que empiezan a aparecer, cúpulas de bóvedas de arista, hacia los laterales en el otro sentido. Es decir, que tanto hacia lo largo, si podríamos pensarlo en términos de largo, la zona del ábside, como hacia lo ancho, este espacio se dilataba. Por otra parte, algo muy importante es que estructuralmente eran edificios, por supuesto, de mampostería portante, donde la técnica del hormigón y del ladrillo era muy similar a la de su referencia romana, y donde se le daba prevalencia al soporte de estas cúpulas a través de un sistema de pilares muy importantes, que son estos que nosotros marcamos en la planta como de color rojo o más oscuro. Esos pilares sostenían las cúpulas y semicúpulas hacia ambos lados. Y por otro lado, porque ven ustedes que tenemos hacia el lado, digamos, de la longitudinalidad, tenemos pilares más pequeños. Lo que sucedía es que también teníamos hacia esos lados otro sistema de cúpulas que hacían de contrafuerte, digamos, al sistema de descarga. Eso lo vamos a ver un poquito más en la parte de tecnología. Pero lo que me interesa remarcar acá es que visualmente incluso esos grandes pilares se hacen ver en el corte, que es lo que marcamos en rojo. Por lo tanto, tenemos la imagen de gruesos pilares o pedazos de muro que no tienen pilastras, porque no se ven pilastras como en el caso romano, sino que se manejan con superficies lisas, muchas de ellas decoradas con azulejos o con pinturas, pero que en ningún caso aparecen como pilastras, sino que se ven como pedazos de muro. Y por otra parte aparecen otros elementos importantes como son las columnas, que las columnas hacen las veces de cortinas virtuales, que son estas que estamos marcando en verde, cortinas virtuales que aparecen entre los pilares.
a veces de manera lineal y a veces formando exedras, o sea, semiesferas, como pueden ser las que están en forma diagonal en la planta. Esto hacía las veces de cortinas virtuales por donde el espacio se escapaba. A pesar de estar enjaulado o encerrado por estas columnas, el espacio podía permear, podía fluir hacia la zona de los laterales, ¿sí? Entonces, en este sentido es que hablamos de que el espacio fluye o se dilata desde lo centralizado hacia lo lateral. Vamos a ir viendo algunos de estos recursos un poquito más en detalle más adelante. Vamos a ir mostrando una secuencia de iglesias que empiezan con su primer antecedente primitivo, que es el mausoleo de Constantino, y van a finalizar con la iglesia de San Marcos en Venecia. En el medio, como les había dicho antes, quedan quizás los mejores ejemplos de la arquitectura bizantina, todas estas iglesias hechas, las que van a continuación, digamos, durante la época de Justiniano. Entonces, vamos a ver la iglesia de los Santos Apóstoles, que ya está desaparecida, en Estambul, es decir, en Constantinopla, para el año 335. Esta iglesia se hace originariamente como mausoleo para el emperador Constantino. Este ejemplo, que en realidad retoma la idea del mausoleo romano, y también mixtura la idea de la Vera Cruz, que es la cruz griega, ¿no es cierto?, la cruz de Cristo, que era propia de la búsqueda de Constantino y de su madre Santa Elena, es, decíamos, una planta donde todavía no se hace esta amalgama entre el ábside y el partido centralizado que veíamos como típicos de las propuestas bizantinas. Esto, al ser un antecedente, todavía nos liga a los mausoleos romanos, y donde sí aparece una típica resolución de 5 cúpulas iguales, una en el centro y otras en los brazos de la cruz griega, con pares de columnas y con pilares en sus extremos. Esto es notorio porque aquí sí ya empieza a verse algo que va a ser una constante durante la arquitectura bizantina y que lo hemos reflexionado un poco en las imágenes anteriores, que es el hecho de que se ve la cúpula está sostenida por pilares, y estos pilares son notorios, es decir, son trozos de muro que se muestran como tal, sin ningún tipo de decoración de pilastra al modo clásico, sino que ya el muro empieza a verse tal cual como es, como muro decorado pero nunca con pilastras. Esto lo vemos, aquí hicimos un detalle hacia la derecha, donde vemos esos pequeños trocitos, son trozos de muro en realidad. Vemos un poquito en el corte perspectivado a la izquierda, en la parte inferior, cómo esos muros están interrumpidos por arcos que simplemente alivianan ese sector del muro, pero que se comportan como verdaderos pilares de sostén de las cúpulas. Otro elemento que aparece ya es la idea de las columnas como cortina virtual, que también lo hemos visto como propio de la arquitectura bizantina, y sin embargo en este antecedente primitivo ya aparece como separando, digamos, un sector central, que es el de la cúpula, de unas pseudo naves laterales que recorren todo el perímetro de la cruz. San Sergio y San Baco en Estambul, ya para el siglo VI, es decir, el año 527 al 536, aquí sí ya en pleno periodo justinianeo. Vamos a ir viendo cuáles de estos recursos podemos mirar y observar en este ejemplo. En San Sergio y San Baco, esta iglesia ya empieza a mostrarnos elementos y recursos que son típicamente bizantinos. Por un lado, esta conjunción entre la direccionalidad hacia el ábside o hacia el altar,
al mismo tiempo que la preeminencia de un espacio centralizado debajo de la cúpula. Esto lo podemos ver en la imagen de la derecha en la parte inferior. Por otra parte, lo que veníamos diciendo, el hecho de trabajar con sistemas murarios muy importantes, aparece la idea de caja muraria, que va a ser muy típica de las iglesias justinianas, donde, por supuesto, emergen los elementos propios de la cúpula, como podemos ver en la imagen exterior de la volumetría que tenemos a la izquierda en la parte inferior. Por otra parte, prevalece la idea de muro en los pilares, es decir, si nosotros miramos la planta, vemos que esta especie de jaula central, digamos, del espacio de la nave central de la iglesia, está configurada por una serie de pilares de formas bastante complejas, digamos, porque están uniéndose al mismo tiempo con las exedras que van en forma diagonal, ¿no? Un poco lo que sucedía también en Santa Sofía. Y estos pilares son realmente pilares murarios sustentantes y además se manifiestan como tal. Es decir, de nuevo, la idea de que en estos pilares no aparece la noción clásica de la pilastra, sino que el muro es simplemente un muro o una pared que está decorada en toda su superficie. Por otra parte, eso lo hemos marcado en el corte, por ejemplo, en rojo, en la parte superior derecha, y ahí en el corte también podemos ver esta idea de cortina virtual dada por las columnas que se extienden de pilar a pilar. Como en Santa Sofía también tenemos sucesión de columnas rectas y sucesión de columnas formando exedras hacia las diagonales de la planta. En cuanto a su volumetría, podemos ver que si bien es una cúpula desde el interior, exteriormente cuenta con un techo facetado, digamos, como si fuese un octógono, dando lugar a techos de teja que ofician de cubierta contra la intemperie. Aquí podemos ver un poquito más en detalle cuál es el sistema de cúpula, que en realidad no es una cúpula semiesférica, sino que siguiendo un poco la octogonalidad de la planta, lo que sucede es que es también una cúpula facetada en octógonos, como si fuese una bóveda esquifada, es decir, de 4 cañones. La bóveda esquifada de 8 o de 4 cañones son estas bóvedas facetadas de 8 lados. Por otra parte, vemos a la derecha un poco el sistema constructivo, como tiene una sucesión de arcos fajones, que son estos arcos pequeños que se van uniendo a lo largo de todo el perímetro de la planta en la zona centralizada, que después, por supuesto, sobre esos arcos fajones se monta todo el sistema de tambor y de cúpula. Por eso aquí en las fases de la construcción un poco se deja en claro eso. En la parte inferior, a la izquierda, vemos el interior, donde podemos notar el sistema de pilares, que les decía, pilares desnudos, que en este caso ni siquiera los muros están pintados con decoración ni con mosaicos, como sí hay otros casos en que esta decoración aparece, y donde se ve también el sistema de columnas entre esos pilares, ¿no?, que está marcado en verde. En general, estas iglesias tienen 2 alturas, porque por lo general en la zona baja los fieles que se acercaban a las iglesias eran los hombres, y en la zona alta o gineceo, siguiendo incluso la costumbre judaica, se encontraba el matroneo o gineceo, que es la zona de las mujeres. Aquí también en el interior aparece un recurso que es muy importante en general en la tipología bizantina, que es el ingreso de luz. El ingreso de luz normalmente se hace justamente en la zona del tambor y luego en algunos laterales, donde la luz de a poco llega, digamos, hacia la zona por lo menos de las naves laterales, considerando nave lateral a toda esa nave que circunvala la zona centralizada.
entendiendo por supuesto que siempre la nave central es la zona del centro, debajo de la cúpula. Entonces, esta idea de la iluminación también es importante, y eso lo vamos a ver después cuando veamos los aspectos espaciales en particular en un ejemplo, pero es importante considerar que en Bizancio también es relevante el misticismo, la idea de espacio místico, y esto sin lugar a dudas se logra a partir de la luz, que en este caso no es una luz coloreada, sino que es una luz tal cual viene desde el exterior a través de vidrios transparentes, pero que cada vez que veamos los ejemplos vamos a ir viendo cómo la luz empieza a adquirir mayor preponderancia a medida que avancemos en el tiempo y cómo empieza a manipularse incluso el manejo de la luz. Vamos a pasar a ver Santa Sofía en Constantinopla o Estambul. Sus autores son Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto y sus inicios, por lo menos de la parte que le da la fisonomía actual, es del 532. Estos arquitectos y artesanos se considera que es probable que hayan sido también los autores de la mayoría de los edificios importantes de la época de Justiniano. En este caso particular de Santa Sofía vamos a detenernos en ver los aspectos por separado, como hemos hecho con otros ejemplos en otros periodos, para analizar un poquito más en detalle cada uno de ellos, ya que se trata probablemente de la iglesia más paradigmática del movimiento bizantino. Desde fuera la volumetría es muy clara. Vemos cómo la caja muraria es importante, es muy sólida, este es el aspecto que da de un sistema murario sólido, que se configura por esta especie de paralelepípedo cúbico, digamos, en el cual está inserta la cúpula principal. Y luego vemos que esta especie de cubo murario está sostenido por una suerte de contrafuertes o pilares que se ven desde el exterior en el sentido transversal. Mientras que en el sentido longitudinal, es decir, en el sentido del ábside, vemos que la descarga estructural de sostén se da a partir de cúpulas y semicúpulas. De todos modos, independientemente de que podamos hacer una lectura de lo estructural, también podemos hacer una lectura del espacio central y de los espacios que conforman la zona del ábside, del presbiterio y también del nártex, que sería la parte de adelante. Es decir, que la volumetría es muy clara, de formas puras, pero por supuesto que se van complejizando porque no son formas totalmente acabadas, en el sentido que pueden aparecer cúpulas, semicúpulas, exedras, que son cuartos de cúpulas. Entonces, ese tipo de complejización hace que, en cierto sentido, a veces la lectura sea un poquito más compleja. En cuanto a cómo se expresa la iglesia, indudablemente por dentro es un espacio mucho más místico y más espiritualizado que desde fuera. Desde fuera hemos visto que es casi un mecano, digamos, un elemento muy pesado, muy duro, muy murario y que aparte trabaja como si fuese un mecanismo, ¿no?, por fuera. Mientras que por dentro ese espacio se desdibuja, empieza a ser un espacio mucho más diáfano, más místico, y eso gracias a muchos elementos que contribuyen a este resultado. Entre ellos el hecho de que, como hemos dicho también, en los pilares no aparecen pilastras, es decir, el lenguaje que conocíamos, el lenguaje clásico de los romanos, de las pilastras sobre los muros, desaparece y los muros empiezan a expresarse por sí mismos como superficies continuas que en muchos casos están decoradas, como en este, por mosaicos, que estos mosaicos, al mismo tiempo que son en sí mismos elementos reflectantes, también reflejan la luz que viene
desde las lunetas, que son estos sectores de media esfera que vemos en la parte superior, y desde la luz que aparece en la cúpula central. Esto lo vamos a ir viendo en los interiores también. Pero es importante entonces que el lenguaje expresivo ya deja de ser el lenguaje propio de la arquitectura clásica, propio incluso de la arquitectura romana occidental. Aquí vemos como el manejo de la luz es mucho más sofisticado que en el caso de San Sergio y San Baco. La decoración, como pueden ver, es en general de mosaicos. En algunos casos aparecen pinturas o dibujos y gráficos de ángeles y de imágenes religiosas, pero en muchos casos es simplemente el mosaico configurando la geometría propia de cada uno de los arabescos que van formando la decoración. Como decía, eso hace que las paredes también sean reflectantes y terminen reflejando la luz que viene desde la parte superior. Vemos acá la sucesión de ventanas, sobre todo las que van en la parte de la base de la cúpula. Vemos también que la cúpula está configurada por nervios y entre cada nervio aparece el lugar donde se puede abrir una ventana. De tal manera, como vemos en la imagen de la izquierda en la parte inferior, que cuando ingresa la luz directamente se come este lugar que pertenecía al nervio y la cúpula queda literalmente en suspenso, ¿no? Suspendida por ese aro de luz. Es decir, que aquí ya hay un manejo mucho más sofisticado, más complejo de la luz, donde la luz trabaja al mismo tiempo que la superficie reflectante del mosaico, donde la luz se sabe dónde colocarla para dar los efectos necesarios de misticismo, de religiosidad, de espiritualidad. Esto es en la parte del ábside, a la derecha, en la parte inferior, y vemos también que aparece una serie de ventanas en el sector de las exedras y también de los lunetos, ¿no? En la misma imagen de la izquierda, en la parte inferior, en los lunetos vemos que también tiene una serie de ventanas, que es lo que se ve incluso desde la parte exterior. Vamos a ver entonces los aspectos funcionales. En principio, los espacios más importantes son el espacio debajo de la cúpula, ¿no es cierto?, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, que es exactamente en la zona del centro, y la direccional hacia el altar. O sea, esto es la conjunción de lo que decíamos de, en general, las tipologías bizantinas, de la conjunción entre la direccionalidad en la planta y la centralidad. Pero por otra parte, decíamos también que funcionalmente tiene su especificidad cada uno de los espacios que se van configurando. La nave central coincide con el espacio debajo de la cúpula y es lo que en la imagen de la derecha lo vemos de color rojo. Por otro lado tenemos la zona del ábside y del altar, que está en lila en la parte superior, y en la parte inferior tenemos un doble nártex. Un nártex que hace exactamente de nexo entre el atrio y un segundo nártex que se llama exonártex, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que todavía tenemos esta costumbre, todavía paleocristiana, de que los catecúmenos se encuentren en el atrio, se dé la catequesis, se bautice. De hecho hay un baptisterio que se va a colocar en la zona de la derecha, según lo que estamos viendo ahora, y que está en color rojo oscuro, y luego se van acercando hacia el templo, hacia la iglesia, pero siempre con una suerte de filtros, ¿no? Primero un exonártex para luego aparecer recién el nártex como espacio propiamente de transición entre el exterior y el interior. Es decir, una suerte de preparación y de aproximación muy lenta hacia el espacio de la iglesia. Por otra parte tenemos la nave lateral, que en este caso en el sentido longitudinal son las que se encuentran exactamente a los laterales.
y que lo hemos puesto así superpuesto por el hecho de que lo más oscuro que está abajo es la zona, como decíamos hoy, de los fieles hombres, mientras que en la parte superior van a estar las mujeres, en lo que se llama matroneo. En cuanto a la estructura soporte, hemos dicho que esta gran caja, ¿no es cierto?, se sostiene por esta suerte de contrafuertes que se configuran por estos grandes muros, ¿no es cierto?, esos grandes pilares que salen hacia afuera y que por dentro apenas se ven. Y por otro lado, la cúpula, así como en San Sergio y San Baco, se apoya sobre estos arcos fajones, que son estas cintas que van circunscribiendo los lados rectos, digamos, de la cúpula, y es allí donde se aposenta la cúpula. Allí es importante decir que aparece un elemento estructural que es propio de la época, que después incluso por influencia bizantina va a llegar al Renacimiento y prácticamente se va a prolongar durante todo el posterior clasicismo, que va a ser la pechina. La pechina es una especie de arco de triángulo esférico, perdón, que la podemos ver en la imagen de la izquierda a la derecha. Es un espacio de transición, pero es un elemento de transición estructural, en rigor, que absorbe el esfuerzo que viene de la cúpula con su perímetro circular y lleva esos esfuerzos hacia los puntos de apoyo que van configurando el cuadrado, digamos, donde está inserta la cúpula. A esto se llama pechina, a esta especie de pedazo de triángulo circular que está en los 4 lados que configuran el espacio centralizado en Santa Sofía y en muchas de las iglesias que estamos viendo. Vamos a ver entonces ahora los aspectos espaciales. Vamos a insistir en esta noción de espacio dilatado o dilatación espacial, del cual Santa Sofía es un ejemplo muy importante. Esta noción se da en la mayoría de las iglesias justinianas. Y también vamos a unir un poco esta noción que mencionábamos hoy desde lo estructural de la pechina con una idea espacial que es la de espacio baldaquino. La pechina lo que hace es darle forma estructural a una unidad espacial que se llama espacio baldaquino. ¿Qué es el espacio baldaquino? Es la unidad espacial configurada por 4 soportes y un techo de algún tipo, en este caso una cúpula. En general, la arquitectura bizantina lo que hace es iniciarse con un espacio baldaquino que toma incluso como referente de los espacios de la martiria o de los martirium romanos, ¿se acuerdan aquellos espacios centralizados? Y ese espacio baldaquino, que sigue siendo el central, empieza a proliferar hacia los laterales y a derramarse en cascada, así como lo veíamos al principio. Es decir, donde se empieza a desconfigurar ya un espacio solamente central y empieza a tener tensiones incluso hacia lo longitudinal. Entonces, ese espacio baldaquino va a ser la unidad espacial primera que va a ser, digamos, el módulo espacial que inicia toda la resultante espacial en la arquitectura bizantina. Por otro lado, vuelvo a insistir en la idea del pilar que se configura como tal, que no tiene pilastra, y esta idea de dilatación a través justamente de las cortinas de columnas, que son cortinas virtuales y que permiten el paso de la visual y de ciertas tensiones espaciales hacia el afuera. El afuera que en realidad es la nave lateral que circunscribe al espacio centralizado. Y por eso es que hablamos de dilatación del espacio. Aquí simplemente para recordar, ¿no es cierto?, esta idea del espacio dilatado, de nuevo, ¿no es cierto?, cómo se expande el espacio desde el centro hacia el afuera. Esto lo hemos visto bien como un ejemplo propio de la arquitectura bizantina, pero acá lo estamos viendo específicamente para el caso de Santa Sofía. Ese espacio que se dilata, por lo que si bien para nosotros es un límite virtual la columna,
y se circunscribe al estar en la proyección debajo de la cúpula, entendemos, percibimos, y de eso se trata lo espacial, de que nuestro espacio se expande mucho más allá de esas columnas y por lo tanto que ese límite no es el límite último del espacio, sino que hay un límite más allá, que va a ser finalmente el muro sí perimetral de toda la caja final, digamos, de la basílica. Vamos a ver el caso de San Vital en Ravenna. Esta es una iglesia que tiene muchos principios propios de lo bizantino, pero es bastante particular justamente por no estar circunscripta en una caja, en un paralelepípedo, en una caja cuadrangular como en los otros casos. Bueno, aquí vemos la iglesia de San Vital, donde vemos también la conjunción de lo centralizado con la idea de un ábside. En este caso el transepto está dispuesto de una manera quebrada respecto del ábside y por eso la direccional longitudinal también se tuerce, digamos, se quiebra. Pero igualmente lo podemos considerar como una tensión entre el nártex, el acceso, y el ábside. Por otra parte, por supuesto, la preeminencia del espacio centralizado. De nuevo, esta suerte de jaula que se configura por pilares, que lo tenemos mencionado allí en la planta, que de nuevo apenas en este caso se ve muy poco ese trozo de muro, porque vemos la arista menor, digamos, hacia el lado de la nave, pero después este trozo de muro se prolonga hacia cada una de las exedras que va a configurarse alrededor de la zona central. El espacio es una especie de octógono, digamos, al cual se adosan estas exedras y que da lugar también a que en el lado mayor, aparezca la direccional hacia el ábside. Si miramos un poquito la decoración, vemos que también la decoración es planar en la zona de las paredes y los muros, evitando que aparezcan elementos que rememoren la arquitectura clásica, es decir, es decoración que en ningún momento hace alusión a la arquitectura típica clásica romana. Desde el exterior vemos que en este caso, si bien no existe la caja muraria que podríamos ver en los otros ejemplos en Estambul, que es una caja cuadrada, si vemos que en definitiva esta centralidad hacia el espacio de la cúpula va configurando entonces una caja de tipo octogonal, finalmente, también muraria, con una expresión muy sólida, muy fuerte, de 2 alturas, y donde podemos ver incluso los contrafuertes que ayudan a que el esfuerzo de la cúpula pueda descansar hacia el suelo tranquilamente. Eso lo vemos mucho desde el exterior, es decir, otra vez vemos todo el mecanismo de sustentación del edificio desde el lado exterior. Desde el lado interior todo esto no se nos muestra, más bien se nos muestra un espacio espiritualizado, místico, casi un espacio que flota, un espacio que no tiene visos de realidad, sino todo lo contrario, dado justamente por esta idea de dilatación espacial que se da entre el espacio central, esa especie de jaula central, y los espacios laterales. Estructuralmente volvemos a ver que los arcos fajones, que son estas cintas, digamos, que están a los lados de todo el perímetro de la cúpula, en este caso haciendo un octógono, son los que sostienen el tambor de la cúpula final. Eso lo vemos en la imagen de la derecha, en la parte superior. Lo que les decía, si miramos la imagen de la izquierda, en la parte superior, vemos cómo esos pilares se desdibujan. Por fuera son grandes pilares y grandes contrafuertes, y por dentro apenas son aristas que prácticamente no tienen incidencia material en el interior y que se desdibujan incluso por la decoración de los mosaicos, por el tipo de decoración también, por la luz, ¿no es cierto?, puesta en lugares específicos, que hacen que esa zona de la jaula, digamos, sea un lugar absolutamente místico.
Eso también, aquí también vale la pena ver, como vimos en los otros ejemplos, la idea, ¿no es cierto?, del pilar por un lado, que es eso rojo que vemos en la parte inferior izquierda, y la parte de lo que serían las columnas que están entre pilares, que lo vemos en color verde. Después aquí una cosa que es importante y es un elemento que sobre todo en Ravenna se ve mucho, y en general en muchas soluciones bizantinas, es la noción del pulvino. Fíjense, hasta tal punto desaparece la idea del lenguaje clásico que no se ve para nada ningún tipo de capitel de ninguno de los órdenes clásicos, ni dórico, ni jónico, ni corintio, ni siquiera el compuesto de los romanos. Aparece un capitel que es como un dado, como si fuese un tronco pirámide, pero invertido con la base en la base más ancha en la parte superior. Eso hace las veces de capitel con unas aristas curvas, con un esgrafiado de dibujos que muchas veces están resueltos en bajorrelieves o en mosaicos. Y sobre ese capitel, que es el final de la columna, y la zona de la imposta del arco, es decir, donde finaliza el arco, aparece otro elemento que es muy propio de la época, que se llama pulvino, y que vuelve a ser otro dado, digamos, con forma de tronco piramidal, pero también con la base más ancha en la parte de arriba. Esto hace de transición entre la zona del arco, la imposta del arco, que es lo que se recibe, y el capitel, que es la cabeza de la columna. Esto es, este pulvino es propio de la época bizantina. Otra cuestión a nivel tecnológico que también es interesante, pero que deviene también de muchas experiencias romanas, de experiencias de las cuales no me canso de decir que tanto la arquitectura paleocristiana y todo el devenir posterior del románico y el gótico, como la arquitectura bizantina son herederas y por supuesto la arquitectura romana constituye el principal antecedente, es el alivianar las cúpulas, la cáscara de la cúpula, digamos el cuerpo de la cúpula, a través de pequeñas vasijas de arcilla. Fíjense, esto es una idea a escala, digamos, de lo que sería esa vasija. Lo ven ustedes hacia la derecha, al lado de la imagen interior, en la parte superior de la placa. Esa vasija de terracota, que por supuesto contiene aire en su interior, se coloca en una especie de alvéolos que van armando toda una sucesión en círculos, digamos, uno encima del otro, de manera que se pueda armar la cáscara, lo que llamamos cáscara o cuerpo de la cúpula. En ese sentido, le da cierta rigidez a toda la zona de la cúpula, pero al mismo tiempo se aliviana por el aire que se contiene en esos recipientes. Es una solución muy creativa y que se ha utilizado bastante en la época bizantina. De nuevo el interior, aquí en más detalle, el interior de San Vital, donde podemos ver todo el trabajo de mosaicos configurando formas determinadas, como en este caso el retrato del propio emperador Justiniano a la izquierda, en la parte superior, o la figura en en el ábside principal del emperador que está sentado como en una esfera, como si fuese el mundo, una esfera celeste, rodeado por ángeles, y al que una figura que probablemente sea el obispo o por lo menos el jefe de la iglesia o del poder eclesiástico le otorga al emperador el manejo de la Santa Iglesia, representado por una pequeña maqueta de un templo, ¿no es cierto? Eso también tenía ciertas connotaciones simbólicas. Recuerden que estamos iniciando el cesaropapismo y la voluntad de Justiniano, que realmente es el único que la puede plasmar y llevar a cabo, de tener al mismo tiempo el poder terrenal, digamos, junto con el poder espiritual. Vamos a ver otra iglesia de la época justiniana, que es Santa Irene, también en Estambul.
Exteriormente volvemos a ver una caja muraria importante que se circunscribe como si fuese un paralelepípedo también, el muro, y que contiene, digamos, al tambor circular que va a dar lugar a la cúpula. Eso desde el exterior. Un exterior austero pero muy volumétrico, muy fuerte, muy contundente en cuanto a los espacios que va configurando y en cuanto también nos cuenta un poco cuál es la estructura soporte de la iglesia. Desde el interior un poco sucede lo mismo que en las otras iglesias bizantinas. El espacio fluye, se dilata desde el centro hacia los laterales. Existe una direccional hacia el altar muy marcada, probablemente quizás más marcada que en otros ejemplos, ya que se configura un cuerpo intermedio entre el nártex y el centro de la iglesia propiamente dicha, lo que acusa esa direccional hacia el altar. De hecho, en el corte podemos ver cómo aparece una cúpula también cerrando, digamos, todo ese espacio primero, ¿no?, que está en la parte de adelante. Y decía, es una caja muraria muy contundente, estructuralmente funciona del mismo modo con los arcos fajones y con el tambor de la cúpula sobre esos arcos. Interiormente el espacio se dilata desde lo centralizado por esa suerte de cortina virtual que lo vemos en verde también marcada hacia el espacio lateral. También los grandes machones o puntos fuertes de la estructura, que son esos grandes pilares que estamos marcando en rojo también desde el interior. Y también que la cúpula vuelve a recurrir a esta solución de las ventanas en la cúpula, en la base de la cúpula, para dar esta idea de luminosidad y de cierto aire místico, y como que la cúpula puede estar suspendida, digamos, por encima del espacio centralizado. Y vamos a cerrar esta serie con San Marcos en Venecia, o sea, volvemos a Italia, que ya es una iglesia tardía del 828 y que va a ser reconstruida en 1063, por eso hay un montón de elementos incluso que ya son posteriores y que nada tienen que ver con la arquitectura propia de bizantina. Esta iglesia se hace en base al esquema básico de la iglesia de los santos apóstoles, es decir, de la cruz griega con las 5 cúpulas. Y en ese sentido también no solamente es una de las últimas iglesias, sino que también es una tipología que se distancia un poco de todas estas iglesias justinianas que hemos visto, que son propias del siglo de oro, digamos, de la primera época de oro bizantina. Por supuesto que, a pesar de las 5 cúpulas y del espacio centralizado, al existir un ábside, como en este caso, distinto al de Santos Apóstoles, donde aquí sí hay un ábside en dirección, donde está el altar y en dirección al acceso y al nártex, esta tensión entre nártex y ábside hace que seguramente se entienda mucho mejor la idea de espacio longitudinal, ¿no?, de esta tensión longitudinal. Al mismo tiempo que la centralizada, que se desdibuja en el sentido de que también tenemos 4 cúpulas alrededor, si bien la del medio es la mayor, la más alta, pero de nuevo, como decíamos hoy, en la Iglesia de los Santos Apóstoles, remarcando la primera idea de mausoleo romano, ¿sí? Esta iglesia insiste sobre esa tipología. También tenemos la idea de los pilares así como en la Iglesia de los Santos Apóstoles, también aparecen, digamos, como pedazos de muro, ¿sí?, que se interrumpen en algún momento para dar lugar a un arco, pero que configuran un pedazo de muro que es el que está sosteniendo efectivamente la cúpula desde el lado interior. Y después, entre este grupo de pilares que está girando, digamos, alrededor de las cúpulas, aparecen toda la sucesión de columnas que arman esta cortina virtual que separa el espacio más central, digamos, de las naves laterales.
Separar es una manera de decir, porque lo separan virtualmente, pero como vimos siempre en todos estos casos, ese espacio puede expandirse hacia los laterales y en ese sentido es que siempre hablamos de espacio dilatado. Bien, aquí le dejamos la bibliografía. Mucha de ella va a estar en las bibliotecas y en lugares a los que ustedes pueden acceder incluso por internet. Nosotros particularmente para acercarles lo mínimo indispensable para entender de qué se trata la arquitectura bizantina aparte de este Power, les vamos a dejar unas páginas del capítulo de arquitectura bizantina del Mambridge, del Norbert Schulz y del Leland Roth, ¿sí? Como para que tengan un paneo por lo menos sintético y claro de lo que significa esta arquitectura y con una bibliografía con la que puedan